Un tema muy interesante es el tema del estabilizador. El estabilizador, ¿qué es? Es un elemento que sujeta la torre, y también este no es obligatorio, es opcional. Es un elemento que viene a ayudar mucho a la estabilidad de la torre, ¿verdad? Le llaman también brazos antitorsión y trabajan sujetando por fuera al tramo de torre como se muestra en la imagen. ¿Okay? La idea del estabilizador, si no lo haya visto, aquí se los presento rápidamente. La idea del estabilizador es que es una estructura bastante robusta que sujeta la torre por fuera. Como pueden verlo, por cada uno de sus lados trae dos orejas para jalar el cable y pues trae sus sujetadores para torre al centro. ¿Okay? Este estabilizador, como se alcanza a ver en las imágenes, es un elemento que nos ayuda para cambiar la sujeción de torre de un cable a dos cables por cada uno de los lados. Es decir, visto desde arriba, en lugar de tener 3 cables, vamos a tener 6. ¿Qué nos da esto? Pues le quitamos muchísima torsión a la torre. ¿En qué caso se utiliza? Cuando tenemos un elemento de grande área muy fuera del eje de la torre, es decir, que nos va a hacer bailar la torre, por así decirlo, o enterrarla como un tornillo. Aquí es donde se utiliza un estabilizador. El estabilizador, pues bueno, no siempre es bueno. Aquí hay que tener mucho cuidado en las consideraciones. Como una consideración de instalación, nosotros manejamos recomendaciones básicas, es decir, cuando se instala, cuando las antenas son de más de 1 metro, cuando las zonas del viento, digamos, son perjudiciales, como cuando se juntan vientos entre dos montes, cuando está muy cerca del límite de carga, de altura, etcétera, ¿okay? No siempre se utiliza un estabilizador. De hecho, si nosotros no tenemos una antena de este tipo, una antena grande de plato, realmente un estabilizador no es tan obligatorio, ¿verdad? De hecho, nuestros kits básicos no cuentan con un estabilizador. Se tienen que recomendar según la estructura que vayamos a edificar. En uno de los ejemplos que tenemos aquí, pues podemos ver de que la implementación del estabilizador también repercute. ¿Por qué? Pues bueno, número uno y lo primero que conocemos es el costo de la torre. Un estabilizador es más caro que una brida y pues se lleva material adicional que es el cable, nudos, tensores, etcétera. O sea, es aumentarle el costo a la torre. Número dos, le aumentamos la fuerza axial. ¿Qué es esto? Pues estamos, en lugar de jalar hacia abajo la torre con un cable, la estamos jalando con 2 por lado. Es decir, estamos jalando, empujando la torre, enterrando la torre más, ¿verdad?, con un estabilizador que con una brida. Así también, pues, es importante saber que no es agregarle y agregarle cosas a la torre. Es decir, si ya tengo 4 bridas instaladas, voy a agregarle un estabilizador, pero sin quitar nada, ¿no? O sea, es decir, normalmente una instalación de un estabilizador se quita la brida para poner este elemento, ¿verdad? No se trata de agregarle más y más. Una torre, entre más cables tenga, más aplastada va a estar hacia abajo y menos va a ser la capacidad de carga. Mucho cuidado con eso. Y algo muy importante, que un estabilizador no tiene una altura de instalación fija. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros necesitamos, para recomendar una torre con estabilizador, saber cómo va a ser su instalación. Es decir, necesitamos saber a qué altura quiere el cliente el estabilizador, o dicho de otra forma, en qué altura se encuentra la antena o las antenas más grandes en la torre. Cuando a mí me pregunta, por ejemplo, recomiéndame una torre con estabilizador, yo no puedo dar una única respuesta porque depende de cómo tenga el cliente su torre, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, una misma torre, si no me recuerdo, fueron de 60 metros, maneja de 64, perdón. El primer cliente nos pide una torre de 2 estabilizadores y resulta que sus 2 principales antenas están casi en la punta y a la mitad de la torre, por lo cual se colocan 2 estabilizadores básicamente a la mitad y casi en la punta de la torre. Mientras que el cliente número 2, en la misma torre posiblemente, los mismos tramos, el mismo armado, pero sus equipos quedaron casi en la última tercera parte de la torre. Si se fijan, los círculos encerrados en rojo corresponde a donde se instalaron los estabilizadores para dar mejor estabilidad, valga la redundancia, a la torre. Es decir, nosotros Syscom no sabemos dónde van a ir montados sus estabilizadores. Necesitamos saber
cómo está su torre y dónde va a poner los equipos. De igual forma, pues bueno, hay muchos casos que nuestros clientes no tienen la información por parte del usuario final. Es decir, saben que quieren estabilizadores, pero no saben dónde. Bueno, nosotros sabemos que tenemos que cotizar algo para darle una idea al cliente. Normalmente asimilamos que, bueno, el equipo más grande va a ir en la punta, por lo que si me piden a mí una torre con un estabilizador, trataré de ponerlo yo, sin saber todavía su instalación, un estabilizador en la punta, ¿verdad? Para que tengan, eso se menciona siempre con una cotización, pero son las cosas que yo me tengo que imaginar al no tener datos de entrada. Si el cliente, bueno, esa sería la primera consideración que nosotros suponemos. Al suponer, estamos dejando muchos parámetros abiertos. Pero ese sería el primero. Si piden un estabilizador, yo los voy a poner en la punta para considerar la peor instalación. Si piden dos estabilizadores, normalmente dejamos un estabilizador en la punta y tratamos de dejar uno cerca de la mitad, ¿verdad? Porque todavía no sabemos dónde está la carga más grande. Y si un cliente quiere con más estabilizadores, pues bueno, tratamos de poner uno cada 9 metros, ¿verdad? Dependiendo del tipo de torre, pues esas son recomendaciones o ideas, ¿verdad? Que han surgido aquí de Cisco, según lo que alcanzamos a percibir de cómo les gusta a los clientes. Pero les digo, todo esto son suposiciones. Lo mejor es siempre saber qué se va a montar en una torre para poder hacer la recomendación completa del listado de materiales, ¿ok?